Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Lunes 16 de octubre. Estamos avanzando en el pensamiento de Monseñor Romero y hoy precisamente vamos a descubrir el por qué Monseñor tituló ese discurso La dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres. En el segmento de hoy, Monseñor descubre por qué la Iglesia toma esta actitud y por qué a esto se le llama la dimensión política de la fe. El inciso E se titula Esta es la dimensión política de la fe. Voy a leer la frase que hemos escogido para hoy y después hacemos un breve comentario porque creo que aquí está lo fundamental de lo que estamos estudiando de Monseñor Romero. La frase dice: la dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la Iglesia a las exigencias del mundo real sociopolítico en que vive la Iglesia. Lo que hemos redescubierto es que esa exigencia es primaria para la fe y que la Iglesia no puede desentenderse de ella. No se trate de que la Iglesia se considere a sí misma como institución política que entra en competencia con otras instancias políticas, ni que posea unos mecanismos políticos propios, ni mucho menos se trata de que nuestra Iglesia desee un liderazgo político. Se trata de algo más profundo y evangélico. Se trata de la verdadera opción por los pobres, de encarnarse en su mundo, de anunciarles una buena noticia, de darles una esperanza, de animarles a una praxis liberadora, de defender su causa y de participar en su destino. Esta es la frase. Y esta es la dimensión política de la fe. No es que la Iglesia se va a convertir, no es así, en una fuerza política. No. La Iglesia se encarna en la vida de los pobres. Y con los pobres, ahora sí, con los pobres se hace una fuerza política. Pero no la Iglesia por aquí y los pobres por allá. Eso no es así. Así hemos caminado 20 siglos. Estamos en el siglo XXI. Y él dice, Monseñor, hemos redescubierto que este es el camino de la Iglesia. La Iglesia debe encarnarse en la vida de los pobres, encarnarse en el mundo de los pobres, encarnarse en la realidad sociopolítica de los pobres, y ahí sí, con los pobres, ahora sí, convertirnos en una fuerza que se haga respetar, una fuerza política. A mí me encanta, les he dicho estos días atrás, me encanta ver a sacerdotes, a obispos, al cardenal Álvaro Ramazzini, que lo conocí en persona, pararse en una tarima donde está esa protesta de Guatemala para expulsar, para que renuncien esos 4 funcionarios y más, para que dejen en paz a Guatemala. Allá está la Iglesia encarnándose en la vida de los pobres. Ahí está. Y desde ahí cobrar fuerza. Pero no la Iglesia por aquí y los manifestantes por allá. No, bonito. Cuando se encarna la Iglesia en esa realidad de los pobres. En Guatemala está bien clara la opción preferencial por ese pueblo. Pocas veces hemos visto a la Iglesia, a representantes de la Iglesia. Y cuando usted pueda leer el comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, es clara. Pedimos al gobierno que destituya, pedimos que renuncien
esos funcionarios que han entorpecido el proceso democrático. Es claro, ahí está un ejemplo de encarnación. La iglesia debe encarnarse en la realidad sociopolítica. Tiene que hacerse cargo, no puede desentenderse de esa realidad. Si el pueblo de Guatemala lo que quiere es que esos señores renuncien porque han entorpecido el proceso constitucional, porque la máxima autoridad en todos los países es el Tribunal Electoral, ¿qué tiene que andar haciendo el Ministerio Público? Secuestrando actas, llevándose computadoras. ¿Qué tiene que...? Si la máxima autoridad es el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué tiene que andar haciendo ahí el Ministerio Público? Ministerio Público es otra función, es investigar. Pero cuando ya hay un veredicto, el veredicto fue la voluntad del pueblo. Y ahí es un ejemplo de cómo la iglesia se encarna en esa realidad. Yo felicito a la Conferencia Episcopal de Guatemala. Felicito a esos sacerdotes. Ahí hemos visto varios videos donde están los sacerdotes, incluso celebrando misa en las tarimas de la protesta. Magnífico. Eso es encarnarse en la vida de los pobres. En El Salvador tuvimos esa experiencia con Monseñor, lo celebramos, lo revivimos y lo deseamos. Esperamos en Dios que siga así la Iglesia de Guatemala y esperamos que aprendan las otras conferencias episcopales, que aprendan los otros obispos, los otros sacerdotes. Oigamos a Monseñor. Inciso E. Esta es la dimensión política de la fe. Esta es, en breves rasgos, la situación y actuación de la Iglesia en El Salvador. La dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la Iglesia a las exigencias del mundo real sociopolítico en que vive la Iglesia. Lo que hemos redescubierto es que esa exigencia es primaria para la fe y que la Iglesia no puede desentenderse de ella. No se trate de que la Iglesia se considere a sí misma como institución política que entre en competencia con otras instancias políticas, ni que posea unos mecanismos políticos propios, ni mucho menos se trata de que nuestra Iglesia desee un liderazgo político. Se trata de algo más profundo y evangélico. Se trata de la verdadera opción por los pobres, de encarnarse en su mundo, de anunciarles una buena noticia, de darles una esperanza, de animarles a una praxis liberadora, de defender su causa y de participar en su destino. Esta opción de la Iglesia por los pobres es la que explica la dimensión política de su fe en sus raíces y rasgos más fundamentales, porque ha optado por los pobres reales y no ficticios, porque ha optado por los realmente oprimidos y reprimidos. La Iglesia vive en el mundo de lo político y se realiza como Iglesia también a través de lo político. No puede ser de otra manera si es que, como Jesús, se dirige a los pobres. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Finalizamos el día sábado todo lo que tenía que ver con los profetas del Antiguo Testamento. Hoy vamos a iniciar un estudio, yo espero que así lo tome usted, un estudio. Es la carta a los romanos. Para entender la carta a los romanos, yo le suplicaría, si todavía no ha visto el video sobre San Pablo y sus escritos, yo le suplico que vaya y lo vea. Porque precisamente la carta a los romanos, según los estudiosos, es una especie de carta magna. Es una especie de constitución, pero no constitución política de un país. Es como la constitución religiosa, no es el término más adecuado, pero la constitución religiosa de las comunidades cristianas. Entender la carta a los romanos nos va a ubicar en el lugar de San Pablo. Ya hemos dicho en el video, San Pablo no deja de ser el San Pablo, solo que no le podemos dar más méritos de los que él merece, por su coyuntura, por su contexto,
no tuvo la dicha, San Pablo no tuvo la dicha, como nosotros, usted y yo, de leer los 4 evangelios estructurados, formulados como están. No tuvo esa dicha San Pablo. Lo mataron antes de que empezara a dar sus frutos los textos evangélicos, los 4 textos evangélicos. Pero aún así, San Pablo en la carta a los romanos nos deja eso que podemos llamar una carta magna, una especie de constitución del cristianismo, aunque él no haya llegado al nivel cristiano como estamos usted y yo, lastimosamente. La carta a los romanos, vamos a comenzar hoy leyendo la carta a los romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7, y dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el evangelio de Dios. Este evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos están también ustedes, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, esta es la carta a los romanos, tiene 16 capítulos, estamos en el primer capítulo, tenemos un mes para estudiar esta carta a los romanos, y ahora podemos entender el saludo de San Pablo. San Pablo no fundó esa comunidad de cristianos y cristianas ahí en Roma, lo hizo otra persona. Él se encuentra con esa comunidad, por eso él les manda una carta para decirles: hombre, ustedes son paganos. Sí, son paganos, pues para ustedes dio la vida a Jesús. Así lo entendió San Pablo, y vamos a ir poco a poco metiéndonos en esa estructura de la teología de San Pablo en función de Jesús, pero un Jesús que lamentablemente, según los estudiosos, por eso es necesario que vaya y vea el video, un Jesús que en San Pablo alcanzó a llegar a ser el Mesías de la religión judía, el Mesías que esperaban los judíos. Hasta ahí alcanzó a llegar San Pablo. El discurso que da San Pablo en la carta a los romanos a veces pareciera que está hablando del Cristo como lo entendemos usted y yo, no como el Mesías judío, sino el Cristo, el Hijo de Dios vivo, como lo profesa Pedro en Mateo 16, 18. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. No, Pablo se quedó nada más en: tú eres el Mesías, el Cristo. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, y ungido es en español. Tú eres el ungido. Hasta ahí alcanzó a llegar San Pablo. Vamos a seguir estudiando, primero Dios, toda esta carta a los romanos. Vamos al evangelio de hoy, que tiene mucho que ver con vamos a pensar el camino que Jesús lleva en Lucas, un camino cuesta arriba ya, un camino de confrontaciones. Lucas 11, 29 al 32 dice lo siguiente: en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón.
Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver, qué lástima que seguramente Lucas, en este capítulo 11, no haga una referencia a los que conocemos como los 3 reyes magos, que hemos dicho cuando estudiamos a Mateo. Ni son 3, ni son reyes, ni son magos, pero lástima que no hizo referencia Lucas a esto. ¿Por qué? Porque desde Oriente vinieron unos sabios, así se deja en la interpretación más fiel a la Sagrada Escritura del Evangelio de Mateo, unos sabios de Oriente, ni 3 reyes magos, no son ni 3, ni son reyes, ni son magos, son unos indeterminados, no sabemos cuántos, unos sabios de Oriente. Pero al menos tiene dos testimonios Lucas. La reina del sur, desde el confín del mundo, vino porque había escuchado la sabiduría de Salomón y dijo: voy a ir a ver, voy a ir a conocer a ese hombre, a ese rey. Ella es reina, él es rey. Hicieron un encuentro de reyes, rey y reina, y platicaron. Y la reina se fue encantada de la sabiduría de Salomón. Y la sabiduría de Salomón no era otra más que la historia de la salvación hasta ese momento. La reina del sur se levantará porque ella sí entendió, ella aprendió de Salomón. Ella entendió la historia de la salvación. Primer ejemplo. Segundo, los ninivitas, la ciudad de Nínive. Hemos estudiado recientemente eso que pasó con Jonás. Jonás, ya hemos dicho, no es un profeta persona, es un profeta personaje. Es un nombre. 3 días hacía falta para atravesar la ciudad de Nínive. 3 días. Y Jonás predicó un día. Y con un día, todo Nínive se convirtió. Ahí tienen 2 ejemplos. ¿Ustedes quieren una señal? Ahí tienen la señal de Jonás. Aquí hay alguien que es más que Jonás. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Salomón hizo que la reina del sur viniera desde el confín del mundo. Podemos decir, incrustando, traspolando un texto de Mateo en el Evangelio de Lucas, aquellos sabios vinieron de Oriente a contemplar al niño. Muy bien. Ellos vinieron de lejos, constataron y se fueron contentos, convencidos. ¿Y ustedes? Aquí ando yo predicando, han visto señales, hemos hablado de normas, hemos hablado de leyes, ¿y todavía dudan? No se le dará más señal que la de Jonás. Jonás predicó un día y toda la ciudad se convirtió. Salomón explicó la historia de la salvación, cómo el pueblo hebreo, siendo esclavo, vino a ser un pueblo libre y ahora tiene un gran esplendor. ¿Cómo llegó a Salomón esa sabiduría? Antes de tomar posesión de su trono, lo que pidió fue sabiduría. Y Dios le dio la sabiduría y le dio la riqueza. Tenemos que lamentar que Salomón no haya terminado sus días felices y que haya dejado a su muerte lo peor que le puede pasar a un pueblo, un reino dividido. La sabiduría la tenía Salomón, y de esa sabiduría hay que aprender, no de su práctica, porque Salomón en vida permitió que el reino de Israel, que tanto le costó al rey David consolidar, se llenara de altares de muchas divinidades. Qué lástima que solo fue sabiduría. Qué lástima que no pudo convertir la sabiduría de Salomón en una verdadera práctica en el reino de Israel. Muere Salomón
Se dividió el reino en dos y hasta hoy no se han logrado unir. Ha imperado el reino judío, que es el que está tirando bombas a Gaza y ahora entiendo que está tirando ya también Líbano. Así es, ese es el reino judío. Ese no es el pueblo de Dios, lo decía yo ayer. El pueblo de Dios es otra cosa. El pueblo de Dios somos otros y otras. Pero la sabiduría de Salomón no la ha aprendido Israel. La reina del sur la aprendió. El profeta Jonás, profeta personaje, no profeta persona. Dios le dice, ve a Nínive, y él agarra para Tarsis. A Nínive, a Tarsis se fue él. Se lo traga la ballena, el cetáceo cualquiera. Es un profeta personaje, no es una persona natural. Alguien en la panza de un cetáceo no vive ni un segundo. El sistema digestivo lo hubiera deshecho en menos de 5 segundos. Pero es una historia, una profecía de un personaje, no de una persona. 3 días. Y Dios le dice a la ballena, trágatelo. Se lo tragó la ballena, el cetáceo. Vomitalo, y lo vomitó en tierra firme. Jonás, vení, te dije a Nínive. Vaya pues, y voy para Nínive. 3 días para atravesar Nínive. No, un día voy a predicar. El profeta Jonás es terco, no le hace caso a Dios. Él quería que él predicara a todo Nínive. Y Nínive, con un día de predicación, se convirtió todo. Y Dios no destruyó a Nínive. Israel se le ha predicado por años, por siglos. Varios papas han ido a reunirse con el primer ministro Netanyahu y con los jefes de la religión judía. Y la sabiduría de Dios no entra en Israel. Ayer les decía, ni siquiera cumplen el 5.º mandamiento, no matar. Está bien, se justifica que la franja de Gaza les dispare, se habla de 3.500 misiles. Está bien, el Papa dice, el agredido tiene derecho a respuesta. Eso dice el Papa. La ley de Jesús manda otra cosa. No tiene derecho a responder. Eso es un tema bien complicado. Yo soy seguidor del Papa Francisco, pero creo que no son muy sabias sus palabras. Ni cuando toca el tema de Ucrania, porque nunca habla de los daños que Ucrania hizo a los pueblos de Rusia. Y el Papa nunca le he escuchado hablar ni denunciar a la OTAN, que es la que quiere que Ucrania se haga de la OTAN. Si la guerra se termina en Ucrania, cuando Ucrania diga, no voy a ser OTAN, y se acabó la guerra. Pero no, el imperio quiere que Ucrania sea OTAN y sea OTAN. Entonces, hay guerra, invasión como le quieran llamar. Israel, Rusia, Ucrania, Hezbollah, Hamas y todos los demás no tienen la sabiduría. Qué lástima. Y quieren una señal, no hay más señal. Ahí tienen la señal de Jonás. Usted y yo tenemos un gran camino recorrido gracias a Monseñor Romero y otros y otras, pero tenemos una gran sabiduría adquirida. Nosotros no somos como Hamas ni como Israel. No, lejos. Lejos. Aquí tenemos otra sabiduría. Guatemala nos está dando lecciones. Nicaragua está oprimida. Dios quiera que Nicaragua encuentre un camino. Dios quiera que lo encuentre. Pero usted y yo no necesitamos señales. Tenemos a la reina del sur. Tenemos a Jonás. Y algo más. Tenemos a Jesús, que es más que Salomón y más que Jonás. Tenemos a Jesús. Y gracias a Dios también tenemos a Monseñor Romero. Suficiente sabiduría para poder cambiar nuestro destino, nuestra vida. Tenemos la dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres, como lo predicó Monseñor Romero. Tenemos que insertarnos en la vida de los pobres y ser fuertes
pero con los pobres. No fuerte sin los pobres. Esa fortaleza no sirve y no dura. Por eso dichosos los partidos políticos cuando entienden que su base siempre va a ser el pueblo. Pero cuando manipulan al pueblo, los partidos políticos pasan a la historia. Los detesta, los olvida, los sanciona el pueblo, gracias a Dios. Han pasado partidos grandes en muchos países. Y hoy los partidos que no coincidieron con el pueblo son fósiles, son piezas de museo. Cuando alguien se incrusta en el pueblo y se hace fuerte con el pueblo, perdura. Eso ha pasado en muchos lugares. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, gracias a Dios, muchos ejemplos. Aquí tenemos en el país a Monseñor Romero, junto con un equipo de trabajo que nos heredó una dimensión política de la fe. Damos gracias a Dios por eso. Aquí hay alguien más que Jonás, más que Salomón, Jesús. Y tenemos a un hijo predilecto de Jesús, Monseñor Romero. Para mí, Monseñor Romero es el salvadoreño más parecido a Jesús. No creo que exista otro. No creo. Monseñor Romero es lo más parecido a Jesús que nos ha regalado esta tierra. Bendiciones para todos y para todas.